quiero empezar leyéndoles una cosita en eso de rebuscar papeles y de historias. Me encontré con esta. Dice: las movilizaciones estaban en la calle, no en los medios. En los medios estaba una telenovela. Cuando los medios se dieron cuenta que Maguad, el presidente de los banqueros que nos dolarizó, estaba por caer, fueron corriendo a la asamblea indígena y los indígenas los mandaron sacando. Fuera cámaras, fuera medios vendidos y fuera el presidente. Un periodista radial que le permitieron quedarse preguntó al líder indígena por qué no expulsaban a los de la radio, y el dirigente indígena respondió: porque en la radio sí nos escuchamos, allí cuentan las cosas que somos, ahí oigo mi música y mi quichua, jamás nos sacan en la televisión como seres humanos, solo somos paisaje para foto de gringo, nunca nos hablan en nuestro idioma y solo salimos como pobres o fiesteros. Nunca te olvides que aprendí a leer y escribir en la radio, en el páramo de Chimborazo, cuando Taita Leonidas nos enseñó. Mírate vos mismo, preguntándome esto, que en la televisión jamás lo harán. Eso solo ser parte para los blancos, para los mishus o para los dueños de la fábrica de producción. Jamás nos preguntarán al indio, ¿qué somos? Esta es una cita que yo la había tomado cuando hice mi tesis en la universidad. Y me parece que engloba tres de las cosas que derivan a la situación actual de los medios comunitarios. Una, que es un tema histórico, que partimos de una problemática económica, de la que el presidente siempre dice la larga noche neoliberal, donde vivimos una desigualdad impresionante en el que ni siquiera existíamos. Y si existíamos, era como decía el José Ignacio y Gisela, éramos peligrosos por nuestra propuesta política, es decir, podríamos armar una guerrilla y por eso teníamos que pedir permiso a los militares. Éramos un peligro para los medios de producción, entonces por eso nos ponían límites en la publicidad. Además, éramos un peligro para el tema y la seguridad nacional. Todo éramos vistos como un problema, como en sí todas las organizaciones, movimientos sociales, en sí las comunidades que en la larga noche neoliberal eran el problema, cuando el capital estaba dominando, o sea, ahí quien mandaba era el dinero. Entonces la ley de comunicación que se hizo en época de la dictadura y que se reformó en la larga noche neoliberal, en gobiernos de derecha, es una ley que justamente favorece eso, la propiedad de los medios, la monopolización, el tema económico y la comunicación entendida como una mercancía, ¿ya? A eso es a lo que se queja el líder indígena, que dice: ahí no aparecemos nosotros, solo los dueños de los medios de producción. El otro tema que quiero poner es el tema político. Los medios de comunicación comunitarios, si ustedes miran en las experiencias de América Latina, hemos sido medios que hemos creado propuestas políticas que para la época anterior eran peligrosas y para la actual tal vez un poquito, ya vamos a ver. Y lo otro que quería decir es el tema del papel que refuerza el líder indígena en el tema de la historia de un pueblo y de la memoria. Y quiero mirar en el tema y de la construcción cultural, de la identidad, un montón de cosas. Quiero hacer una cita, leer una palabrita de Chimamanda Adichie, es una escritora nigeriana, que dice: las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar la dignidad rota. Yo creo que la comunicación también, no solo la historia, digamos, que se escribe en los libros o digamos desde el papel de esta escritora nigeriana, las historias que se cuentan en la literatura, que son muy importantes, sino también las historias que se cuentan en la televisión, en la radio y en la prensa. Pueden liberar o pueden despojar a un pueblo de su dignidad. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho la comunicación como mercancía durante muchos años ha sido despojar a los pueblos de su dignidad. Y creo que una de las labores necesarias de los medios comunitarios es trabajar
por devolver y reparar esa historia de despojo. Cuando hablamos de despojo, como nosotros lo estamos diciendo, no queremos ubicarnos en el tema de que los medios de comunicación comunitaria vamos a trabajar desde los sectores excluidos. No somos excluidos, fuimos despojados de nuestra palabra. Y este es un término que lo utiliza la teología de la liberación cuando quiere tratar de diferenciar el término pobres de simplemente que alguien es pobre, pobrecito. No, es despojado. Hay alguien que hizo que esa persona esté en pobreza. Y nosotros creemos que aquí hay manos que hicieron que los medios comunitarios hayamos sido pobres, chiquitos, de poca cobertura. Y eso pasó, es una situación real. Recientemente, este fin de semana, estuvimos en la radio, en una de las pocas radios comunitarias que existieron, que se legalizaron como comunitarias con la ley anterior, porque era imposible. O sea, la mayoría de radios que tenían función comunitaria se legalizaban como privadas para poder realizar su labor sin tener que pedir permiso a los militares o sin tener que restringirse el tema de la publicidad. Entonces, esta radio es una de las pocas que se legalizó como comunitaria. Y claro, es chiquita, es pobre y no hay gente trabajando en la radio, porque simplemente el rato que estuvieron trabajando en la radio, unos jóvenes que empezaron a hablar sobre la situación de las mujeres en las plantaciones de caña, mujeres afrodescendientes en la parte de Imbabura, y en las haciendas que todavía existen en Imbabura, resulta que fueron los hacendados y le dijeron, cuidado, ¿de qué están hablando? ¿Ya? Entonces, sí, esa era la realidad. Ahora partimos a una situación actual. ¿Cuál es la necesidad de los medios comunitarios? La actual necesidad de los medios comunitarios. Y ahí quiero desglosar 3 cositas. La una es el tema del trabajo, partiendo incluso de la problemática que hace la cita, ¿no? Del compañero indígena. La una, un tema económico, o sea, ¿cuál es la necesidad de los medios comunitarios? La otra es un tema ya cultural, o sea, un tema cultural. Y la otra es un tema político y de accionar participativo. En la una, en la primera que es el tema económico, yo creo que las radios comunitarias, las televisiones comunitarias, que ojalá se construyan también, porque ahora hablamos de medios comunitarios. Durante muchos años, por la facilidad económica, la radio era como la esencia de lo comunitario, porque la televisión simplemente, como decía el compañero indígena, no está presente, ahí no nos vemos. Pero no quiere decir que no hay. En América Latina hay unas televisiones comunitarias maravillosas. Una de ellas, por ejemplo, hay una en Brasil que se llama TV Favela, que es genial. O sea, es una televisión que sale desde las favelas y no te cuenta las favelas, los delincuentes, los ladrones y las drogas, sino te cuenta otras historias acerca de las favelas. Entonces, en el tema económico, yo creo que la ley de comunicación sí ha marcado una ruptura con el modelo anterior. Representa un avance para mirar a la comunicación como un derecho humano, al mismo nivel que el agua, al mismo nivel que la vivienda, como decíamos, haciendo un rap con unos jóvenes, así como el agua y también el techo, la comunicación es nuestro derecho, ¿ya? Eso creo que sí hace la ley de comunicación y es un avance, y creo que eso nos beneficia al sector comunitario. En el tema cultural se proponen algunos avances también, pero ya en la práctica yo quisiera plantear qué implica hacer comunicación comunitaria y qué implica pensar la comunidad. Dentro de eso quiero tomar solo 2 aristas, porque hay varias en el tema, pero quisiera tomar 2. La una es el tema del género y la otra es el tema de la interculturalidad. Sobre el tema de la interculturalidad, yo creo que la labor de las radios y de las televisiones y en sí de los medios comunitarios va más allá de permitir hablar en quichua o de que un compañero indígena o un compañero o compañera afrodescendiente participen en el programa.
implica un trabajo de, así como nos dice la escritora nigeriana, devolverle a ese pueblo la dignidad de la cual ha sido despojada a través de contar nuevas historias, otro tipo de información donde ya las comunidades no seamos simplemente pasivos, o sea, justo como lo dicen, ¿no? La foto del gringo o cuando hay un accidente salimos ahí, no, sino somos parte de las propuestas, de la programación, y eso implica un trabajo participativo también. Además, la interculturalidad no solo tiene que ver con el tema de que, como decía, de la lengua, sino también de que hay aquí una historia de colonización en el Ecuador, por ejemplo. Venimos de una historia de 500 años en el cual los indígenas no tenían voz ni voto y además ni siquiera se les reconocía como seres humanos. Y ojo que la cita que hago es de la caída de Maguad y todavía el compañero indígena sigue diciendo en los medios no nos consideran seres humanos, ¿ya? Entonces, la labor de un medio comunitario debería encaminarse en eso, en un trabajo de interculturalidad, pero en contra del racismo y del colonialismo. El segundo punto es el tema del género. Y en este punto creo que es el tema más conflictivo, que lo hemos conversado con propuestas nuevas de jóvenes, de mujeres, feministas, compañeros homosexuales, de parte del movimiento de la comunidad LGBTI, que es el que nos divide y nos separa, por ejemplo, de pensar que una iglesia podría ser considerada una comunidad. Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que no, que la religión es parte de la espiritualidad y es un tema de respeto que cada persona tiene de elegir su espiritualidad y es totalmente respetable. Pero en los medios de comunicación, donde se cuentan las historias, que legitiman, que visibilizan, que dicen o no dicen, que ocultan o que callan temas, creemos que es necesario visibilizar temáticas que no han sido visibilizadas durante muchos años. Y son las temáticas de las mujeres feministas, sobre, por ejemplo, la temática de la soberanía de nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el debate del Código Penal, por ejemplo, sobre el tema del aborto? ¿Qué es lo que se dice en los medios de comunicación? Pensemos en eso, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que tendría que decir un medio comunitario, por ejemplo, sobre ese tema? Pongámonos a pensar. ¿Qué es lo que tendría que decir un medio comunitario, por ejemplo, sobre las clínicas de deshomosexualización que hay en este país? ¿Qué es lo que tendría que decir un medio comunitario sobre la necesidad de estas nuevas demandas que nosotros creemos como organización juvenil no han estado presentes ni siquiera aún en los actuales medios comunitarios que han sido parte, por ejemplo, y que han trabajado con Iglesia, que si bien han tenido una labor en un sentido, creemos que en otro hay mucho por hacer. Y el último punto que quería colocar es el tema del accionar comunitario y político. Creo que el tema del accionar comunitario y político de un medio comunitario va más allá de que esté cercano a la comunidad. Nosotros creemos que tiene que ser un accionar que responda a las necesidades de la comunidad, pero que también represente un espacio de disputa al poder. ¿Estamos todos de acuerdo, o no sé si todos, pero que los medios han sido un actor político durante todo este tiempo? Entonces, los medios comunitarios también son parte de ese accionar político. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros decimos ahorita es de que si es que los medios comunitarios que se ubican en comunidades, por ejemplo, de la frontera sur, y tienen que hablar de la megaminería y de los efectos que está haciendo la megaminería para desplazar a los pueblos, y por eso no van a ser sancionados. La comunidad está exigiendo cosas, está exigiendo voz, está exigiendo nuevas imágenes, está exigiendo visibilizar temas que no se han contado. Si es que los medios comunitarios tienen que responder a la demanda de organizaciones, por ejemplo, afrodescendientes en el norte, que están también siendo desplazados de su territorio por el tema de las palmicultoras,
y de esos temas hay que hablar en los medios comunitarios, entonces no por eso van a ser sancionados. Si es que los medios comunitarios tienen que hablar en un barrio sobre la apropiación, por ejemplo, del territorio por parte de los centros comerciales y la falta de espacios públicos, entonces tenemos que hablar de eso. Las comunidades nuevas y las nuevas necesidades no solo son, hay que pensarlas en esta nueva dinámica. Comunidades de mujeres, comunidades feministas, comunidades de jóvenes, comunidades barriales, comunidades ambientalistas, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, en sí todos los grupos que hemos sido despojados históricamente de nuestra palabra. Bueno, como ya se me acabó el tiempo, lo único que quería para cerrar esta parte, ya para el tema del accionar político y comunitario, es el hecho de que los medios comunitarios están ahorita en un momento, creemos que tienen la herramienta de la ley de comunicación para poder exigir lo que antes se nos ponían las trabas. Pero lo principal es el fortalecimiento de las comunidades que miran a la comunicación como un derecho que da voz, como sabe decir José Ignacio, un derecho que da voz a todos los derechos. Y si es que eso demandan las comunidades, nosotros creemos que no debe por eso existir sanción.